No sabemos exactamente la razón por lo que Judas cometió este vergonzoso crimen. No lo podemos saber con exactitud, pero sí sabemos que él era hijo de perdición. Sí sabemos evidentemente que había dinero de por medio, pero también quizás tuvo ciertas influencias o sentimientos de frustración. Quizás Judas tenía esa clase de sentimientos de frustración al no ver realizado sus expectativas en cuanto al reino y su posición que él deseaba. Quizás él tenía la misma mentalidad que los sacerdotes, que los escribas, que los fariseos, de la manifestación de un Mesías ahora, que estableciera su reino ahora, en ese tiempo, un reino terrenal de bendición, y quizás quería posición allí. Y aquí vemos que se formó una cuadrilla que fue enviada para arrestar al Señor Jesucristo. Y podemos ver claramente, mire bien, que era de parte de quién. Aquí lo dice claramente, de parte de los principales sacerdotes, número 1. De parte de quién más, de los escribas, y de parte de los ancianos. Lo dice así en Marcos capítulo 14. Es decir, aquí vemos 3 secciones. Sí. Y esas 3 secciones exactamente eran de los que conformaban el Sanedrín. Aquí Marcos el evangelista nos quiere hacer notar que la totalidad del Tribunal Supremo Judío estaba involucrado en el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, lo podemos decir, por supuesto, nos muestra el cumplimiento exacto de lo que anunció con anterioridad nuestro Señor Jesucristo acerca de su sufrimiento. Él lo dijo, nuestro Señor, con anticipación en Marcos 8:31 o en Marcos 10:33 también. Pero llegaron con espadas y palos, un numeroso grupo que iban armados, espadas y palos. ¿Sabe cómo? Como si fueran a capturar a un peligroso criminal. Y ese criminal ofrecería una fuerte resistencia. Pero no eran ellos los únicos que se enfrentaban a Jesucristo en aquella noche. Escuche bien. Puesto que Jesucristo mismo lo señaló y dijo: esta es vuestra hora. ¿De quién? Escribas, sacerdotes, los miembros del concilio. Esta es vuestra hora. Y luego dijo Cristo Jesús en Lucas 22:53: y la potestad de las tinieblas. No solo eran estos hombres malvados, los líderes religiosos, sino que también la potestad de las tinieblas. Por eso Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Pero esa guerra comenzó, hermanos, durante sus 3 años de ministerio. Muchas veces trataron de matarlo, pero no había llegado su hora. La hora preparada por Dios Padre y la hora en que Jesucristo mismo pondría su vida. Él voluntariamente, Él dijo, nadie me la quita. Así que, una pregunta sencilla, ¿por qué? ¿Por qué fueron contra nuestro Señor Jesucristo con espadas y palos? Como si fuese un gran delincuente. Cuando Él, Jesucristo mismo, dijo, todos los días yo he enseñado en el templo y en diferentes lugares. Pero ahora, ellos pensaban que el Señor Jesucristo y sus discípulos iban a ofrecer una gran resistencia y que necesitarían estar bien armados si querían arrestarlo. Pero esta actitud que demostraron los escribas, los ancianos, los principales sacerdotes, el Sanedrín, esta actitud de palos y espada, 400 hombres, 600 hombres, una muchedumbre, esa actitud de ellos, hermanos, demostraba una vez más que no habían entendido quién era Jesucristo, ni la naturaleza de su obra. No lo habían entendido. Estaban cegados espiritualmente, estaban muertos en sus delitos y pecados, no podían percibir las cosas del reino de Dios. Y esa actitud, hermanos, tomaron ellos. No tomaron en cuenta ellos el hecho de que Jesucristo nunca Él manifestó violencia, nunca, contra ninguna persona durante su estancia en esta tierra. A lo largo de todo su ministerio, nunca Él fue violento, porque Él le hizo honor a su título divino que profetizó 750 años el profeta Isaías en el capítulo 9 y versículo 6, diciendo que Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el único, de Él procede la paz. La verdadera paz es del Señor. La verdadera paz viene del cielo. El mundo te da una paz, pero Jesucristo dice, yo les doy una paz del cielo, no como el mundo la da. El mundo te da una paz temporal. El cielo te da una paz eterna, una paz espiritual. Esa paz que tanto necesitamos en esta tierra. Esa paz que proviene del sacrificio de Jesucristo, perdonando nuestros pecados, para que gobierne nuestra vida. Si el mundo entero entregara sus vidas a Jesucristo y se arrepintieran de sus pecados, entonces el mundo tendría paz, porque el príncipe de paz habitaría en vuestros corazones. El mundo rechaza esa paz que Dios ha ofrecido por más de 2000 años al mundo entero. Esa verdadera paz que tantos necesitamos para eliminar el egoísmo, para eliminar el poder, el deseo de grandeza,
de poderío y de imperio, el hombre rechaza al príncipe de paz y sus sacrificios. Llegará un día en que va a ser quitada esa paz. Llegará un día, y ya lo estamos observando lentamente, como el mundo no tiene paz, como el mundo está convulsionado, como el mundo se parece a un gran océano en turbulencia, en hambre, en guerra, en desastres naturales, en enfermedades, en persecuciones, porque la paz de Dios va a empezar a escasear, y mucho más cuando la misma iglesia se comienza a alejar de su formador, del que lo creó, del creador de la iglesia, del que la compró con su sangre. Cuando la iglesia se empieza a separar de aquel que lo compró, de aquel que lo redimió, es cuando la iglesia comienza a perder su identidad de cristiano. Cuando ya no está caminando con la cabeza que es Jesucristo, cuando ya dejó la comunión, cuando ya dejó la palabra de Dios, cuando ya dejó y abandonó la oración, empezamos a perder identidad. Y Cristo mismo lo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino solamente para ser pisoteada por los hombres. Cuando pierde su identidad, la sal la usamos, literalmente la sal la usamos para que no se corrompa la carne, para que no se corrompa la comida con sal. Pero si la sal pierde su identidad, ya no sirve para nada. Así estamos viviendo hoy en día. Estamos perdiendo identidad. Ya no estamos reflejando el fruto del Espíritu Santo, no estamos reflejando el amor entre hermanos, no estamos reflejando el amor a nuestro Creador, no estamos reflejando el amor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no estamos reflejando el amor a la predicación del Evangelio de Jesucristo, no estamos reflejando amor a nuestro prójimo, no estamos reflejando el carácter de nuestro Dios. Y el mundo se corrompe más. Aquí nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, como príncipe de paz. Aquí vemos nosotros que los líderes judíos continuaban obstinadamente apegados a la idea de que los planes de nuestro Señor Jesucristo era instaurar un terreno terrenal, y eso perjudicaría a los miembros, a los escribas, a los ancianos. Ellos así tenían la idea de que los planes del Señor era instaurar un reino terrenal, y suponían ellos equivocadamente que Jesucristo lo haría por medios humanos. Por esta razón fueron a su encuentro armados con espadas y palos. Por eso fueron. Su odio hacia nuestro Señor
Jesucristo les impedía entender que el reino de nuestro Señor Jesucristo primeramente tenía que ser espiritual, en el interior del corazón humano, y que se llegaba a formar parte de él por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Por eso Jesucristo más adelante le va a decir a Pilato, el gobernador: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ese reino universal será futuro. Para entrar a ese reino universal, tenemos que entrar primeramente al reino espiritual por medio del nuevo nacimiento, por medio de la restauración, por medio de la regeneración de nuestro espíritu por el Espíritu Santo, por medio de venir de muerto en delitos y pecados a tener vida por el Espíritu Santo del Señor y por la gracia de Jesucristo en la cruz, por medio de la fe. Pero estos hombres no lo podían entender. Que Jesucristo, Él no iba a instalar, a hacer un reino por medios humanos. Por eso, hermanos, el cristianismo no se impone. No podemos obligar a nadie imponer el cristianismo como ha sucedido a lo largo de la historia. Sí, por medio de la fuerza, no. Ellos estaban equivocados, pensaban, por eso fueron con palos, pensaban que así pelearía nuestro Señor Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con el reino que nuestro Señor Jesucristo predicó. Acuérdese, el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, decía nuestro Señor Jesucristo, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiere decir, bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que espiritualmente, por medio de la fe, reconocen que estamos en bancarrota, que no tenemos nada que podamos ofrecer al Señor y que necesitamos del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. De los tales es el reino de Dios, de los cielos. Pero primero, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los humildes, los que reciben la palabra de Dios como un niño, los que creen lo que está escrito, los que no tienen incredulidad, los que quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. Así que Jesucristo predicó un reino, el verdadero cristianismo. Escuche bien, el verdadero cristianismo crece y se desarrolla por la influencia del Espíritu Santo en los corazones. Lo voy a volver a repetir. El verdadero cristianismo crece y debe de crecer, porque donde hay vida, hay crecimiento. El verdadero cristianismo crece y se desarrolla por la influencia del Espíritu Santo en los corazones. Nunca el verdadero cristianismo va a crecer por medio de lucha armada, como vemos aquí. El verdadero cristianismo nunca va a crecer por estrategias
y por medios, por psicología, por sabiduría humana, nunca, solo por la influencia del Espíritu Santo del Señor. Es como nosotros, el Señor nos da el crecimiento para conocerle mejor, para adorarle en espíritu y en verdad, para adorarle en la hermosura de la santidad. Es importante que exista la influencia del Espíritu Santo del Señor en nosotros. Zacarías lo dijo muy claro en el capítulo 4. Zacarías dijo estas palabras, versículo 6, Zacarías 4:6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, palabra de Jehová, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que aquí estamos viendo, hermanos, a unos que no podían entender